tardes, muchas gracias por estar, como siempre, como lo hacemos todas las semanas. Debatimos, charlamos y hablamos sobre la provincia de Buenos Aires en el espacio del Grupo Cielo, Infocielo TV y demás, donde ustedes pueden ver, además también en redes sociales, ahora lo va a decir Eduardo Medici, todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Eduardo, a pocos días de las elecciones. Muy pocos días, este ciclo que se ha dado de llamar Lado PI, que tiene 10 temporadas nada menos. Exactamente. Y para el que los invitamos que se suscriban y activen las notificaciones de YouTube, así lo pueden seguir, así le dan continuidad como nosotros al debate de lo que pasa en materia política, básicamente, en la provincia de Buenos Aires. Nos gusta, siempre lo decimos, irnos al interior a conocer los distintos aspectos y cuestiones que tienen que ver con la amplia pampa bonaerense, amplio territorio de nuestra provincia, y ahora nos vamos a ir hasta la zona oeste. Noroeste. Noroeste sería. El intendente Walter Torchio nos está visitando, le agradecemos mucho. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí es un placer acompañarlos y poder justamente hablar de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Se les hace difícil instalar los temas que tienen que ver con los territorios más alejados de la zona metropolitana? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y cuál sería un tema que a usted le gustaría que se hable ahora que tiene que ver con su distrito? No, básicamente yo creo que a partir de hace un tiempo hemos venido trabajando con el gobernador en el interés que tiene que ver con la ruralidad. El gobernador ha puesto en marcha un proyecto muy interesante de desarrollo rural bonaerense. Entre otras cosas estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con los caminos rurales. Si algo nos reclaman los productores agropecuarios siempre tiene que ver con los caminos. En días como hoy, en el interior, el sacar la producción tambera es muy difícil. Es muy difícil también, no solamente cuando hablamos de lo productivo, no solamente cuando hablamos de la leche, cuando hablamos de la carne, cuando hablamos del cereal, sino también de la gente que vive en la ruralidad. No nos olvidemos que hay docentes que tienen que ir a dictar clases a esas localidades o a esos parajes rurales, hay médicos que tienen que ir a prestar salud o vecinos que tienen que venir a las ciudades cabeceras a hacer algún trámite o cuestiones de salud, lo que fuesen. Por eso es tan importante lo que el gobernador está llevando adelante. Ha habido y existe una decisión política real de trabajar con todos, y este es un claro ejemplo que tiene que ver en escuchar y entender lo que tiene que ver el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y en este punto hay un tema que me parece que es central, que es si alguien imaginaba o pensaba, así como hemos hablado muchas veces cuando hablamos del tema de salud, que la provincia de Buenos Aires tenía todos los boletos para que colapsara el sistema de salud, creo que Axel tenía todos los boletos para que la gente imaginara que no iba a tener un programa para la ruralidad. Sin embargo lo tienen, lo estamos llevando adelante. Carlos Casares es un ejemplo, estamos trabajando en el estabilizado de los caminos rurales y me parece que es una respuesta que además implica un hecho superador todavía. Sí, ahora espere que lo interrumpo, porque el tema de los caminos rurales no es responsabilidad del municipio, que a través de la tasa de ruralidad o algún tipo de nombre que tiene siempre tenés de los dos tipos de caminos. Tenés caminos que tienen que ver con la provincia y caminos que tienen que ver con el municipio. Obviamente que a quién le llega siempre el reclamo. Sí, por eso. Al intendente. Obviamente, y nosotros después derivamos los reclamos a donde corresponde. Pero en este esquema te quería hacer una aclaración más. Cuando hablamos de los caminos rurales, y en este esquema vuelvo a hablar, muchas veces se imagina uno o piensa uno que cuando estamos de este lugar de la política, del espacio del Frente de Todos, tenemos como alguna referencia con relación a los grandes productores o alguna cuestión. Nosotros arreglamos el camino para todos. Y el mismo esquema que estuvo en discusión tanto tiempo, que tuvo que ver con el tema de la salud, y nosotros generamos un proceso que tuviera que ver con la vacunación, donde vacunamos a todos. En el mismo turno estaba sentado el empresario más importante de Casares, con un jubilado de a lo mejor una jubilación muy baja. Docente. Exactamente. Entonces lo que digo es, nosotros tenemos esa mirada y esa es parte de la discusión que está en juego en esta elección. O sea, un Estado presente, un Estado que atiende a todos o aquellos que solamente interpretan que hay que atender a algunos nada más. Y esta es una discusión que va mucho más allá en esta elección puntualmente, donde nos encontramos que la última gobernadora de la provincia de Buenos Aires va por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como primera candidata a diputada provincial y viene a la provincia de Buenos Aires el vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno, ¿qué imagina o qué imagino yo o qué quiero que el espectador por lo menos imagine o piense? ¿A quién va a defender Santilli?
¿A los bonaerenses o va a defender a la ciudad de Buenos Aires? Claro. Si el tándem, no María sé. Eugenia Vidal más Santilli, tiene que ver con un beneficio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además cuando uno ve los carteles, yo acabo de ingresar a La Plata y veo los carteles que dice Larreta, Santilli, ¿no? Obviamente hay un engranaje ahí que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me preocupa que no estemos realmente compenetrados con la necesidad de votar a alguien como Victoria Tolosa Paz. Sí, yo le puedo decir que así como usted decía que creía que Axel Kicillof no iba a tener un plan rural, tal vez ese prejuicio estaba porque Axel Kicillof era diputado por la Ciudad Autónoma hasta que fue gobernador. O sea, ese planteo me parece que no lo puede hacer porque le cabe a todos. Lo puedo hacer claramente porque si vos te remitís... ¿Cuál es la diferencia entre Santilli y Kicillof, que vienen los dos de Capital en ese caso? Si vos te remitís al mecanismo que viene usando, y lo hacen bien, lo hacen bien. Si algo tiene Juntos o Juntos por el Cambio o el PRO, como lo quieras llamar, es una muy buena lectura y buen manejo de las encuestas. Y esto tiene que ver con el esquema de salud que hablábamos anteriormente. O sea, ellos sabían, igual que nosotros, que lo importante era cuidar a la gente. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en el hemisferio norte, sabíamos que en algún momento iba a llegar al hemisferio sur. Si alguien tiene contacto, si alguien tiene conocimiento con el hemisferio norte, eran obviamente los dirigentes nacionales de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, del PRO. Ellos alentaban a que la gente no se cuidara. Claramente. Usted dice que fue a propósito, o sea que lo hacían a propósito. Yo lo que digo es, ellos hacían lo que la encuesta le indicaba, la gente no estaba contenta con eso, sigue sin estar contenta con eso. Pero usted dice que Juntos por el Cambio promovió la... Alentó el... Yo creo que fueron muy poco empáticos, fueron muy poco solidarios, fueron poco responsables. ¿Para que fracasara el sistema sanitario? No, yo creo para quedar bien con lo que la gente imaginaba. O sea, yo creo que fueron detrás de algo electoralista. No quiero pensar no quiero ser tan mal pensado. Sinceramente no quiero pensar tan mal. Sí quiero pensar como mínimo de que tuvieron detrás de esto un sentimiento electoral, que era beneficiarse con el pensamiento de la gente, que obviamente la gente no quería restricciones, no quería que se le dijera hasta tal hora podés estar y hasta tal hora no. Entonces, obviamente eso tiene que ver con este manejo que están llevando a la última gobernadora, o sea, la que debería estar todavía defendiendo los intereses de la provincia de Buenos Aires por la ciudad. Yo creo que ahí pegó el enroque porque le dijo a Santilli, ocupate los caminos rurales vos. No, ahí, digamos, a mí te vuelvo a decir, a los bonaerenses nos tiene que preocupar. A los bonaerenses, porque vuelvo a decir, tuvimos una gobernadora o dos cosas, o no estuvo preocupada por los problemas de los bonaerenses. Ella lanzó un programa Pero llevan adelante, a ver, ¿qué pasó con el dragado del río Salado? ¿Cuánto avanzó en el periodo de Vidal y cuánto avanzó ahora con Axel, aún en la pandemia? Yo le cuento, de acuerdo con lo que se informaba en aquel momento, pasó de un 25% que había dejado Scioli a un 75% de alcance. Hicieron 30 kilómetros contra 60 y pico estamos haciendo ahora aproximadamente. Bueno, por eso, yo le digo por eso digo, sí, en algún Salado, punto, volvieron a dragar a una parte que ya estaba dragada. Lo que yo digo es, en algún punto, indudablemente, y voy a ser más claro todavía, en general, hablemos de la educación, de la obra pública, de la vivienda, de los hospitales. ¿De qué tema queremos hablar? Podemos hablar de todos, secuencialmente. Ahora, lo que yo digo, una provincia que se endeudó, que el gobernador acaba de lograr refinanciar la deuda, de acordar con los acreedores. Toda esa plata, ¿dónde la ven ustedes invertida dentro de la provincia de Buenos Aires? ¿En qué parte del interior o del conurbano? ¿Dónde fue en la educación? ¿Dónde fue a la salud, a la obra pública? Porque si hoy estamos viendo, no solamente lo estoy viendo yo en mi municipio, estamos viendo en todos los municipios una fuerte inversión en cloaca y agua. En todos los municipios. Estamos viendo esta inversión en la mayoría de los municipios de mi sección, en los caminos rurales o en la reparación de rutas provinciales. Lo estamos viendo en la inversión en hospitales que hubo. Claramente, ¿cuál fue una de las medidas que se tomaron justamente de esto de cuidado del vecino? Sabíamos que no estábamos preparados. No se habían hecho todas las inversiones en la salud que se deberían haber hecho. Se cuidó a la gente, se protegió a la gente justamente para que cuando sucediera lo que sucedió, los hospitales, los respiradores, las cuestiones estuvieran disponibles. Lo mismo pasó con el esquema de la vacuna. ¿Por qué fueron tan antivacuna? Básicamente siempre hablo de los dirigentes provinciales y nacionales de más alto rango. No hablo tanto de los intendentes de mis pares, sino que hablo de aquellos dirigentes que uno entendían que deberían haber cuidado mucho más a la gente. Fueron absolutamente críticos del sistema de la vacuna. Fueron absolutamente críticos de los dispositivos vacunatorios. Antivacuna no, de los dispositivos sí, porque también, por ejemplo, también. Sí, de los dispositivos funcionaron bien o funcionaron mal. Pero vuelvo a decir, pero funcionaron bien o funcionaron mal. ¿Cuál es? No, funcionan perfecto. Al día de hoy, vuelvo a decir,
Creo yo que siempre se adelantan, creo que fue ayer que Carly decía, ¿no? Sí, lo del tuit del doctor Camburán. O sea, todo el tiempo lo que uno ha notado de parte de muchos dirigentes de la política, de la oposición, es como un adelantamiento de las malas noticias. Todo el tiempo, pero permanentemente. Entonces, lo que yo digo, la mala noticia igual no hay que adelantarla ni nada. O sea, 110.000 muertos, hay 110.000 muertos. Eso, digamos, ¿Y cuál es la idea? ¿Cuántos hubiésemos tenido si hubiésemos seguido? Muchísimos más. Si la gente no se hubiese cuidado, si no hubiésemos vacunado, ¿cuánta gente más? Porque te lo demuestra. A ver, si el mundo entero, cuarentena más larga del mundo. No importa, no importa, porque no estábamos preparados. No estábamos preparados. ¿Qué hubiese pasado en un estado no preparado, sin las camas, sin los respiradores, sin nada? Con la secuencia que hubo de enfermedades, cuando lo vimos en lo que pasó en el mundo. Usted me menciona a Carly Bianco, yo le tengo que decir esto. Las medidas que anuncia el gobierno de la provincia no se cumple ninguna en materia de control y cuidado. Si usted en su municipio, nosotros lo vemos acá todo el tiempo, cuando decían que los chicos no podían ir a la plaza nada más que 5 metros, 50 metros, 2 chicos, 3 chicos, bueno, estaban las plazas llenas. No sé en Carlos Casares, acá estaban las plazas llenas. ¿Eso lo controlaba usted o lo controlaba ¿Eso quién controlaba? ¿Quién controla? Nada. Eso es responsabilidad de cada municipio, de cada distrito. O sea, lo que hubo, y yo creo que en eso también hay que valorar la decisión del gobierno nacional y del gobierno provincial, fue al menos fijar reglas, por lo menos para que no existiera una anarquía. O sea, lo que eso te permitía era tener, que al principio pasó un poco, ustedes recordarán cuando algunos municipios cerrábamos los accesos y otros no, cuando algunos pedían más cosas que otras, ¿se acuerdan? Bueno, entonces había horarios donde no todos teníamos el mismo esquema de horarios. Cuando recién arrancó la pandemia había municipios que cerraban a las 3 de la tarde, otros que cerraban los comercios a las 5, otros que... Sí, toque de queda. Exacto, Carlos Casares. ¿Hubo toque de queda? Sí, se le denominó toque de queda como para darle para que quede. Para que quede registrado en la gente como un sistema de preocupación y de un tema que estábamos hablando en serio. Y no una cuestión. Pero digo, el Estado lo que hizo fue fijar pautas para que justamente permitieran por lo menos reglas generales. El tema de las fases. Puede estar mejor o más discutido el tema, pero la realidad es que permitió ordenar, que vos sabías si tenías X cantidad de casos, podías venir y hablar o pedir cierta flexibilidad o no, porque sabías dónde estabas parado. Me parece que todas esas cuestiones que se han hecho desde la provincia estuvieron bien tomadas. Creo que hubo responsabilidad en todo momento. Vuelvo a decir, hubo un esquema que permitió que estemos llegando hoy a un nivel de vacunación más que aceptable, a pesar de todas las dificultades. Vuelvo a decir, no nos olvidemos de dónde arrancamos. No nos olvidemos de dónde arrancamos. Arrancamos en un país altísimamente endeudado, con alto nivel de desempleo. Se arrancó también con una decisión política de no cerrar con todas los laboratorios y cerrar con solo uno también. Se arrancó con eso. Se cerró con todo lo que se pudo. Se cerró con todo lo que se pudo. Porque si no, digamos, cuando nos paramos en la vereda de enfrente, ¿qué hizo la oposición para traer las vacunas a la Argentina? ¿Cuántas soluciones nos dieron para solucionar los problemas a los bonaerenses? La realidad es que no hubo soluciones, no hubo ninguna respuesta favorable para atenuar los conflictos que hemos tenido aparejados producto de la pandemia. Entonces vuelvo a decir, no nos tenemos que olvidar de dónde veníamos, no nos tenemos que olvidar todo lo que pasó. A pesar de eso, hemos logrado avanzar en un montón de circunstancias y me parece a mí que eso hay que valorar. O sea, siempre estamos como mirando el lado negativo, siempre como la copa en el lado que está... Bueno, eso pasa cuando sos oficialismo y tenés una posición, digamos. Lo mismo podrían haber dicho los otros del otro lado. Pero pero la pregunta es, ¿qué es lo que dicen los del otro lado? Lo que dicen del otro lado es que realmente cuando vos haces la secuencia de los procesos, la secuencia fue la adecuada. O sea, se cuidó la gente, llegó la vacuna, se generó... Hay una cosa que es cierta, es que no murió gente porque colapsaran no hubo que elegir. Yo creo que medio que el rol del Estado llegaba hasta ahí, ¿no? Obviamente. Hasta ahí, después... No, porque aún hoy, ¿toda la gente se quiere vacunar? No. ¿Vamos a vacunar a todos? No. Si hay gente que no se quiere vacunar, y no porque tiene enfermedad, porque la edad podría ir voluntariamente y la vacunan en el día. O sea, hay un montón de procesos que hay que cumplirlos. Y creo que el Estado cumplió con todas las demandas que debería haber por parte de la sociedad. Y vuelvo a decir, en contraparte, la oposición no ofreció ninguna solución a las problemáticas que había con relación a esto. Creo yo que ese es el punto neurálgico de esta discusión. Me parece que, vuelvo a decir, en este esquema donde pareciera que la oposición, entre otras cosas, imaginaba que aquel que podía
tenía que irse a colocar la vacuna afuera o tenía que vacunarse solamente que la podía comprar, este Estado decidió que todos se pudieran vacunar por igual. Walter, te llevo a algunas cositas más puntuales porque nos tomó un montón de tiempo la pandemia y por ahí hay otras cosas interesantes para charlar. Sí. Digo, porque vos recién decías las expectativas que había cuando llegó Axel Kicillof, que sorprendió que tuviera un plan para la ruralidad. Sí. Vos no sos un dirigente ultra-kirchnerista, ni mucho menos, ¿no? Yo me imagino... Tu reacción cuando te enteraste que el candidato era Axel Kicillof no habrá sido, no era tu expectativa, me imagino. No era realidad... el tipo que vos decías, me gusta. Habrás tenido tus prejuicios también, como hombre también de campo, del interior. Mirá, en ese punto no, porque creo que las situaciones, cuando se van dando de esa manera en que se fueron dando, uno va asimilando que realmente es un dirigente que se va instalando en la sociedad. Pero la primera vez que escuchaste el nombre dijiste, sí, este tipo es, este es el que va. Es que mira, el trabajo de Axel fue tan progresivo. De hormiga ahí. Tan lento, este famoso, ¿no? Que termina siendo como un relato, digamos, como un cuento, trasladarse con el famoso Clio, fue tan lento y tan progresivo con relación a otras figuras que pareciera que ya estaban instaladas dentro de la sociedad, que cuando llegó el nombre ya estaba consolidado, pero estaba consolidado desde abajo. O sea, no hubo nada que hacer y eso permitió además que hubiese un gran acuerdo detrás de él sin que nadie cuestionara su nombre. Y me parece que eso es lo que convalida la candidatura de Axel y creo que después, en este caso, está revalorizándose a sí mismo con la tarea que está llevando adelante. Y ahora como candidato tenés que recorrer la cuarta sección y defender la gestión y también recibir las demandas de la gente. ¿Cuál es la agenda de la gente de la cuarta sección? Porque uno se imagina, y con otros dirigentes que le hemos hablado, se está aspirando a una derrota digna en la cuarta, digamos. Hay 7 senadores en juego, general, la última venía 5-2, está aspirando a un 4-3. Entonces, digamos, está medio asimilada la posibilidad de que no sea una victoria en la sección. Sí, además teniendo en cuenta la composición del electorado, ¿no? Muy cercano a cambio. El electorado es distinto, las demandas son distintas. ¿Cuáles son las demandas de la gente de la cuarta? No, yo creo que en general lo que nos está sucediendo y nos ha pasado, primero que, aunque volvamos a la palabra pandemia, lamentablemente, es que no tuvimos campaña. O sea, estamos llegando ya casi a 10 días de las elecciones. El frente de todo no es tan grave porque, digamos, la parada que va es la de noviembre, ¿no? Exactamente. El problema es más de juntos. No, pero igualmente no deja de ser una encuesta abierta interesante saber dónde estamos parados, ¿no? Pero no hemos podido estar mucho en contacto con el vecino como nos hubiese gustado. No hemos estado con tanta posibilidad. ¿Y de esa experiencia precaria qué has rescatado? Yo creo que hay mucho indeciso. Y yo creo que además es una elección que se presta justamente para eso. Vos no te olvides que el electorado tiene un componente, digamos, relativamente bajo de frente de todo y mucho más abajo entre radicales, Cambiemos, todo lo que sea. El núcleo ahí. Claro, el resto es muy independiente. Y ese independiente va fluctuando su decisión muy a último momento, mucho más aún cuando la elección es de medio término. Por eso vos, fíjate que en su momento ganó de Narváez y después de Narváez no terminó concretando nada. Sergio, que es un excelente dirigente, ganó, digamos, la provincia de Buenos Aires y después no logró cristalizar todo su potencial a nivel nacional. Entonces lo que digo es, me parece a mí que son elecciones, siempre las de medio término, un poco más relajadas en general, y este tema de la pandemia la hace más relajada todavía. Estamos hablando de las cuestiones que tenemos que intentar de mejorar, estamos hablando de cómo estamos tratando de reactivar todas las cuestiones que tenemos que hacer. Vamos a tener que ver de qué manera podemos agilizar algunas cuestiones que tengan que ver con la llegada del crédito a aquel persona que está empezando a emprender algo, que está comenzando con su primera empresa y su primera papelería, porque muchas veces nos pasa que realmente el banco tiene muchas líneas de créditos con tasas subsidiadas, pero ¿qué pasa? Los que están todo el día en el comercio son los que tienen la carpeta al día. Claro. El que es más nuevo le cuesta más juntar. Va al banco y le piden todo un enlistado de cosas que tiene que presentar. Me parece que ahí hace falta... ¿Eso se puede agilizar? Y yo creo que hay que buscarle la vuelta. Hay obviamente un reglamento del Banco Central, hay un montón de situaciones sobre las cuales hay que atender y parte de ese trabajo tiene que ver con lo que se puede hacer a nivel nacional, en el Congreso y a nivel provincial también nosotros. Hay una decisión por parte del gobernador también de atender ese tipo de circunstancias, porque obviamente si algo tenemos que hacer es potenciar a las pymes y intentar de acompañar esta, digamos, posibilidad de agilizar el tema de las líneas crediticias. Tengo 2 preguntas concretas, a ver si las podemos hacer, porque me está haciendo el ventilador
ventilador humano la productora. Una tiene que ver, vas a ir al Senado, casi con seguridad, vas a entrar al Senado, donde la agenda va a pasar mucho por el tema judicial, ¿no? Hay 3 vacantes en la Suprema Corte, hay un montón de vacantes en todas las instancias del Poder Judicial que hay que cubrir y los acuerdos se producen ahí, en la Cámara Alta, y también está la figura del Procurador Contegrande. ¿Vos tenés en vista esa agenda judicial? ¿Tenés vista la No, yo creo que nosotros en ese caso, creo que mi rol no es un rol decisivo en todo esto. Me parece que ahí hay que acompañar la decisión del gobernador, hay que respetar aquellos acuerdos políticos que haya que respetar y hay que intentar de llegar a los acuerdos que sean necesarios. Me parece que a ese nivel de decisiones que hay que tomar es necesario también, por supuesto, que haya acuerdos, pero acuerdos de ambas partes o de todas las partes que sean necesarias. Me parece que no es una decisión ni unipersonal, ni siquiera de un solo partido por sí solo. Me parece el otro día le dijeron a Kicillof que en el Senado lo extorsiona Juntos por el Cambio. No, yo creo que esas cuestiones, no sé si son tan así o no, lo que digo es, me parece que hay que también desde la política, creo que en los últimos años se tendieron pocos puentes, ¿no? Y se fragmentó mucho más la posibilidad de que hubiese cierto diálogo. Digamos, y ahí no hay un poco de responsabilidad también de compartida, de todos. compartida. Yo digo, pero digo, que en cada conferencia de prensa Bianco, Kicillof y cualquier ministro que esté ahí en la gobernación hablen de la forma que hable. ¿Es tender puentes o es...? Vos todo el tiempo escuchás a Patricia Bullrich o escuchás a... Bueno, pero alguno de los dos, en algún momento... levanta la bandera blanca? Claro, ¿quién es el primero que dice, bueno, yo me siento, digamos, capaz para hacer un puente, por ejemplo. Bien, está bien. Yo creo que parte de mi función en el Senado tiene que ser intentar generar puentes. Además, digo... Ahora, después hay cuestiones que a uno no puede resolver si todo el día te están criticando lo que vos estás haciendo, cuando en realidad después, como este famoso tuit que vos acabás de mencionar, termina demostrando de que te estuvieron criticando con barbaridades, sin sentido, sin justificativo, porque el tipo se le ocurrió y además hasta pidió que lo guardaran al tuit. Lo que digo es, que ese dirigente lo diga, la verdad que me preocupa a medias. Ahora, cuando los dirigentes más altos son absolutamente más críticos todavía, me preocupa más aún. Lo que digo es, yo le podría decir que ese dirigente lo levante, Kicillof, Bianco, Alberto Fernández, prácticamente toda la dirigencia, a un cuarto... Tiene el correlato de los titulares de los diarios, tiene el correlato de una historia. Me parece si vos agarrás los medios, y no tengo nada en contra de los medios, todo lo contrario, me parece que los medios son necesarios, ¿no? En el tema de la difusión de las noticias, en el tema de que los temas lleguen a la gente. Ahora, cuando realmente vos haces una lectura de muchos de los titulares de muchos de los periódicos, ¿no? Por decir, porque lo demás queda por ahí más en el éter, ¿no? Lo que digo, cuando vos haces la lectura de muchos de esos titulares de diciembre, de enero, de febrero, y ves el resultado. Eran bastante agoreros, es verdad. Entonces, lo que vos notás por parte de eso es que también hay una parte de la sociedad que desalienta que se logren los puentes, ¿no? Que están todo el tiempo incentivando, de alguna forma animando el fuego para que no se logre relajar la situación. Y ese es parte de mi desafío. O sea, ¿por qué yo vengo a la legislatura? Porque entiendo de que tenemos que generar puentes dentro de la sociedad. Tenemos que intentar de ver cómo lo podemos... Claro, vos sos el puente entre el kirchnerismo y el agro hoy, por ejemplo. Sí, es parte. Yo creo que si algunas cuestiones hay que valorizarle al frente de todos, es que a pesar, vuelvo a decir, como con muchas cuestiones que se hacen prejuicios, ¿no? El Frente de Todos ha tenido esta capacidad de llevar a la cabeza de una sección electoral a un intendente, como vos decías, que no soy el más kirchnerista, que además soy productor agropecuario, que soy un empresario, que tampoco soy el más militante de todos, pero sí que tengo la convicción de que el Estado tiene que estar presente, que el Estado tiene la responsabilidad de equilibrar la cancha. Lo que el Estado no haga, la verdad que se genera un desequilibrio absoluto, y eso lo vimos en los 4 años anteriores con el gobierno de Macri, donde la balanza tiene un gran desequilibrio entre los que realmente pueden mucho y hacen una enorme diferencia y la enorme mayoría que queda desamparada. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar y de atenuar ese impacto que nos pasa sucesivamente. Nos pasó con De la Rúa, nos pasa con Macri, ¿no? Después venimos nosotros, tenemos que tratar de recuperar parte de esas cuestiones que quedaron Te hago la última súper cortita, si podemos. Sí. Y, perdón, pero me van a retar, de verdad. No, pero podemos hacer todo el programa largo que quieran. Ya que viniste de tan lejos, charlamos. Exactamente. Escuchaste, Maru, ¿no? Claro. No hagas más señas. Como una maratón. Claro, pero Walter, hay un tema que está empezando a sonar que tiene que ver con la ejecución
ejecución de la obra pública de este gobierno. Axel Kicillof dice obra que arranca, obra que tiene que terminar, solamente anunciamos lo que podemos terminar. Yo veo que hoy el Ministerio de Infraestructura licita mucho y firma pocos contratos. Vos sos intendente, vos sos candidato, ¿estás viendo un poco lo mismo? ¿Te empieza a preocupar eso? No, en absoluto. ¿No? ¿Vos crees que va a llegar? Hoy me consta, porque lo estoy siguiendo el dato, estamos en 30% de ejecución del presupuesto de obra. Yo creo que indudablemente por algunas cuestiones que tuvieron que ver con la pandemia, un montón de situaciones que se han ido dando, que han lentificado un montón de procesos. Y que obviamente la provincia, además dentro de las cosas que hay que trabajar dentro de la provincia, es evitar tanta burocracia. Los intendentes somos mucho más ágiles en las ejecuciones de las cosas. Acá hay muchos estamentos por los cuales un proyecto tiene que pasar para que finalmente se termine adjudicando la obra y se arranque, y eso lleva a veces 6 meses, una locura. Entonces, todo eso hace que se vuelva más lento, más aún cuando tuviste por medio un momento donde los trabajos no eran presenciales, un montón de dificultades que hubo a lo largo de este año. Entonces, lo que digo es, tiene lógica que esto haya sucedido. Ahora, yo estoy convencido que todo lo que, como el gobernador dice, y en ese sentido el gobernador ha sido muy claro. Pero en un contexto inflacionario se puede, por más voluntad que tenga, por más que prometa. Yo creo que se puede. ¿Vos presupuestás en diciembre, en enero, tenés 50 menos? Mira, yo creo que se puede. Creo que también hay que resolver algunas cuestiones en ese sentido también. Creo que hay de parte del ministro, justamente estuve con Simone esta semana, y estuvimos charlando de esto justamente, de la necesidad de algunas cuestiones que hay que mejorar, pero sí hay una decisión y se van a hacer, y además de eso hay una proyección de obras estructurales muy importante de cara a los próximos 2 años, que tiene que ver con una articulación de nación y de provincia, y donde además, digamos, está de manifiesto que esto está sucediendo a este punto. En Carlos Casares, cuando la primera licitación que hicimos, 64 empresas solicitaron el pliego. Se presentaron 24. Las últimas 2 obras que intentamos licitar desde el municipio, tuvimos que salir a invitar empresas porque la realidad es que ya todas tienen trabajo. Y la realidad es que también es muy difícil este tipo de circunstancias. Hoy, afortunadamente, en la provincia de Buenos Aires, al menos no puedo hablar del resto de las provincias, hay mucha obra en ejecución. El Estado ha sido un gran ha ejercido mucho dinamismo en esta articulación. Y obviamente que yo puedo hablar de mi municipio. En el municipio tenemos muchísimas obras en ejecución, afortunadamente. Lo veo en otros municipios también con mucha alegría, independientemente del color político, que esto esté sucediendo. Y la verdad que esto nos da tranquilidad de saber que vamos a llegar a la etapa que viene, al año 22 y al año 23, porque muchas obras, como una planta que vamos a hacer nosotros de tratamiento de residuos locales, que se va a poner en ejecución en el año que viene y posiblemente recién estemos terminando en el 23. No me preocupa, si el gobernador dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Tengamos la tranquilidad que eso va a suceder. Walter Torchio, candidato a senador y a intendente de Carlos Casares, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a usted. Después veremos si se logra construir ese puente y lo vamos a ir auditando, vamos a ir viendo que se construya y vemos los resultados. Yo le tengo fe. Exactamente, eso vamos a hacer. Bueno, en un ratito seguimos charlando temas de la provincia.